Vamos a regresar esta mañana a Salmo 139, Salmo 39, 139. Pero vamos a leer algunos versículos de este Salmo como una plataforma que va a introducir o presentar un tema más grande que Salmo 139. Entonces, la semana pasada nos enfocamos a este salmo estudiando todos los versículos. Hoy vamos a usar una parte de este salmo para hablar de algo, como ya mencioné, más grande que el salmo mismo. Y hemos visto en este salmo que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Dios es infinito y que David estuvo meditando en todo eso en una forma muy personal. Dios sabe todo lo de mí. Dios está en todo lugar donde yo estoy o puedo estar. Que Dios es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Él me formó a mí. Él me formó en una manera que ninguna criatura, incluso los seres humanos, no puede hacer. Dios está conmigo. Y vimos que esos son consuelos profundos para el pueblo de Dios. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Pero estudiando esas cosas o hablando de esas cosas, es posible que ese estudio también provoca preguntas. Preguntas acerca de la soberanía de Dios. Y quizás dudas, quizás luchas acerca de esas cosas. Entonces quiero regresar a Salmo 139 y usarlo, como ya mencioné, para entrar en otro tema más grande que el Salmo mismo. Leamos entonces Salmo 139, los versículos 1 al 18. Dice David el salmista: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y se hará noche la luz que me rodea. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra? Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumerara, serían más que la arena. Despierto, y aún estoy contigo. Entonces, la pregunta. Una pregunta que proviene naturalmente y frecuentemente de esas consideraciones. Si Dios es omnisciente, si Dios es omnipresente, si Dios es omnipotente, si Dios es infinito, y si Dios ha decretado todos mis días, y si conoce todos mis sufrimientos, ¿por qué no previene o quita Dios mis dolores y mis dificultades? O para expresar la misma pregunta en otras palabras, ¿cómo corresponden el pecado y el sufrimiento con la soberanía de Dios? Y eso es la pregunta que he escrito en sus bosquejos. ¿Cómo corresponden, cómo van juntos
el pecado y el sufrimiento con la soberanía de Dios. Y vamos a responder con 5 puntos y 7 aplicaciones o conclusiones. Y contestando esa pregunta requiere precisión, requiere cuidado, requiere paciencia y requiere estudios o podríamos profundizarnos aún más más que lo que vamos a decir esta mañana y en este sermón. Entonces vamos a empezar con el primer punto, contestando esa pregunta. Número 1, Dios ha decretado todas las cosas. Dios ha decretado todas las cosas. El pecado y el sufrimiento son partes del decreto de Dios. El pecado y el sufrimiento son partes del decreto de Dios. Salmo 139 declaró que Dios había decretado todos los días de David antes de su nacimiento. En tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Y Dios no solamente decretó los días de David, sino los detalles de los días de David. El decreto de Dios incluye todas las cosas. Nota en Efesios 1:11, dice que Dios realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas, que Dios es soberano sobre todas las cosas, porque Dios tiene propósitos en todas las cosas, porque Dios ha decretado todas las cosas. Si todas las cosas son partes del decreto de Dios, Dios es soberano entonces sobre todas las cosas. Y si Dios es creador, Dios no creyó algo más grande que Él. Dios no creyó algo fuera de su control. Nosotros hacemos muchas películas acerca de máquinas que hemos creado que son más allá que nuestro control. Oh no, he creado ese robot y ahora está consciente y va a derrotar a toda la tierra este robot y tenemos que luchar contra él. Porque nosotros creamos cosas que no podemos controlar, cosas más fuertes que nosotros. Pero no somos Dios. Dios no puede crear algo más grande que Él. No puede crear algo fuera de su control. Todas las cosas existen bajo el control y la soberanía de Dios. Y todo lo que pasa dentro del decreto de Dios. Y vamos a ver que el pecado y el sufrimiento son resultados de las decisiones y acciones de las criaturas de Dios, pero también son partes del mundo sobre el cual Dios tiene completa soberanía. El pecado y el sufrimiento no son más allá que el alcance de Dios, ni son más allá que su conocimiento, su presencia y su poder. Es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Cómo entonces reconciliamos el pecado y el sufrimiento con la soberanía del Dios justo y santo, quien ha decretado todas las cosas? Pues número 2. Dios no ha decretado que todas las cosas ocurran en la misma manera. Dios no ha decretado que todas las cosas ocurran en la misma manera. Sí, todas las cosas que ocurren, que pasan, son partes del decreto de Dios, pero no ocurren en la misma manera. Y podemos distinguir 3 maneras en que Dios ha decretado que las cosas ocurran o ocurren. Primero, algunas cosas pasan o ocurran necesariamente. Dios ha creado el mundo de tal manera que ciertas cosas ocurren por necesidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú te saltas? Te caes, ¿verdad? Necesariamente te caes. La gravedad te atrae a la tierra. La verdad es que todos los objetos en el universo se atraen los unos a los otros, pero
en la medida que algo es grande, más gravedad tiene, más fuerza tiene. Entonces, yo no los atraigo porque no tengo no soy grande, digamos, pero una planeta es gigante, entonces ejerce una fuerza muy fuerte. Pero el punto es que Dios ha creado el mundo, el universo, de tal forma que hay fuerzas necesarias que operan y ejercen y trabajan y funcionan necesariamente. La gravedad nunca tiene una vacación. En las noticias nos dan una forecast, una prevista de la temperatura, ¿verdad? Para cada día. Y nos dicen, aquel día habrá lluvia y otro día el sol, etc. Nunca dicen, pero cuidado, el sábado no habrá gravedad. El sábado no va a haber gravedad, la fuerza de gravedad va a tener una vacación el sábado que viene. No, esas cosas son fuerzas necesarias por el decreto de Dios. Siempre, cada vez que saltas, vas a caerte. Si saltas y no te caes, ¿qué es eso? Un milagro. No, ¿verdad? Los milagros son contradicciones de lo normal que Dios ha decretado. Entonces, si tú puedes saltar sin caer, eres un ser especial, eres un superhéroe, porque Dios ha decretado que ciertas cosas pasan por necesidad, necesariamente. Entonces, nosotros vivimos en un mundo de predictability, de predictabilidad. Predicciones. Un mundo dependible, un mundo en que las cosas son fijados. Yo sé, si salto, voy a caerme. Entonces, si no quiero caerme, no voy a saltar. El fuego necesariamente te quema. Si no quieres ser quemado, no toques el fuego, la llama, ¿verdad? Si no quieres ahogarte, no te profundas en el agua, ¿verdad? Esas cosas necesariamente operan, necesariamente ocurren. La gravedad siempre atrae, el fuego siempre quema, el agua siempre ahoga. Algunas cosas pasan necesariamente, ocurren necesariamente, porque Dios ha establecido el mundo así, ha decretado que sea así. Segundo, Dios también ha decretado que algunas cosas ocurren libremente. Y cuando decimos libremente, significa puede pasar o no pasar. Necesariamente no hay opción, pasa por necesidad. Pero libremente significa puede pasar o no pasar. Hay cosas que pasan sin compulsión, sin necesidad, pueden ocurrir, pueden pasar o no pasar. Por ejemplo, tu corazón late y late y late, sin compulsión, pero también sin necesidad. Tu corazón late sin necesidad. ¿Por qué digo eso? Porque tu corazón puede dejar de latir, puede no latir. No late por necesidad. La gravedad no tiene vacaciones. Tu corazón puede tomar una vacación. ¿Y qué pasa? Entonces te mueres, ¿verdad? Tu corazón empezó a latir, pero puede parar también. Es algo que ocurre libremente. Pero las cosas que ocurren libremente no son solamente procesos naturales, sino también nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Decidimos hacer eso y no eso. Podríamos haber escogido hacer eso y no eso. Si estás en In-N-Out comiendo un doble, y si tú te preguntas, ¿cómo es que llegué aquí? ¿Y cómo es que estoy comiendo ese doble? No lo entiendo. No, nadie te llevó por fuerza y compulsión. Y si lo hicieron por fuerza, tú dirías, no, la pistola no es necesario. Yo me iré libremente. El punto es que tú decidiste irte a In-N-Out
comprarte esa hamburguesa, comértelo y qué bueno, me encantan. Tú decidiste libremente hacer esas cosas. Podrías haber decidido no hacerlo. No lo hiciste por necesidad. La gravedad te atrae. In-N-Out también te atrae, pero no por necesidad. Tú puedes no irte a In-N-Out, ¿verdad? Todos los días, todo el tiempo, hay una cantidad innumerable, sí innumerable, pero para nosotros innumerable, de decisiones libres que nos afectan continuamente. Sean nuestras decisiones y las decisiones de otras personas alrededor de nosotros. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué decidiste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cuáles fueron tus decisiones? Pero también, ¿qué decisiones de otras personas han contribuido a ese evento? Es decir, hay millones, billones, una cantidad innumerable de decisiones libres de tú y yo que están mezclando todos los días, todo el tiempo, en todos los lugares, afectando lo que pasa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué fui despedido de mi trabajo? Pues porque decidiste no hacer tu trabajo, o hacerlo mal, o ser negligente, etc. Y tu jefe no le gustó tu trabajo, entonces él decidió despedirte. Él podría haber dicho, una vez más, no lo hagas otra vez, etc. Pero no, tú decidiste trabajar mal o no trabajar, el jefe decidió despedirte. No es un misterio. ¿Cómo pasó eso? Decisiones libres, sin necesidad, sin compulsión. Entonces Dios ha decretado todas las cosas, ha decretado que ciertas cosas pasen por necesidad, que otras cosas pasen libremente, sean nuestras decisiones o las cosas en el mundo que pueden pasar o no pasar. Número 3, algunas cosas ocurren coincidentemente. Coincidentemente. ¿Qué quiero decir en eso? ¿Existe la suerte? ¿Existe el azar? Pues sí, pero no. O no, pero sí. Depende de la forma en que explicamos y expresamos eso. En 1 de Reyes 22 había una batalla. Y el rey Acab fue matado por una flecha. Y dice, un hombre tiró con su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura y la coraza. Entonces el arquero, él decidió tirar una flecha, pero no decidió tirarlo a Acab. Entonces la flecha voló por las leyes de la gravedad necesariamente, no fue una flecha mágica, y fue tirado por una decisión libre. El arquero decidió, voy a tirarlo en este momento, en este ángulo, pero el efecto, es decir, el herido o la herida para Acab, el efecto pasó por coincidencia, no por decisión. El arquero no apuntó a Acab. Él no dijo, voy a matar a Acab. Y lo mató. No. Él a la aventura y cayó coincidentemente en el lugar perfecto para matar a Acab. Obviamente Dios es soberano y Él está obrando en esa situación. Entonces la suerte no existe en un sentido absoluto. Pero Dios ha decretado que algunas cosas pasan coincidentemente, sin decisión por alguna persona, sin intención por alguna persona. El arquero otra vez no apuntó su arco a Acab. Cuando tú estás manejando en tu carro, a veces, ¿qué cae en el parabrisas? Los pájaros hacen lo que los pájaros hacen, ¿verdad? Ellos no deciden atacar a nuestros carros, pero eso pasa, ¿verdad? No por decisión, no por necesidad, sino por coincidencia.
coincidencia. Dios ha decretado que ciertas cosas ocurren por coincidencia. Hay muchas cosas que pasan en este mundo que no pasan por necesidad, pueden pasar o no pasar, que no pasan por decisión, nadie intentó lograr este efecto, este evento, sino que pasan por coincidencia, todo gobernado por la providencia, la soberanía de Dios. Y como ya leímos en Efesios 1:11, Dios realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, en esos eventos que ocurren en diferentes maneras, Dios está trabajando. Número 3. Número 1 y 2 son fundamentos. Número 3 empieza a entrar en la pregunta más específicamente. Número 3, Dios ha permitido, eso es una palabra importante, Dios ha permitido el pecado y el sufrimiento. El pecado y el sufrimiento son partes del decreto de Dios por permisión. Dios no hace el pecado, no peca, ni manda ni aprueba el pecado. Dios permite el pecado, pero no permite que pequemos. Permite que el pecado pase, pero no permite que nosotros pequemos. Nunca vas a encontrar en las Escrituras Dios mandando el pecado o permitiendo el pecado, en el sentido que Él ha dicho, está bien, sí, peca. No, Dios siempre se opone al pecado porque el pecado se opone a Dios. Pero Dios permite el pecado en el mundo. Y sabemos que Dios no puede pecar ni mandar el pecado. Salmos 5:4 es un versículo entre muchos. Porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a ti. Entonces, ¿de dónde proviene el pecado si Dios lo permite, pero Dios no lo hace? Número 1, o letra A, el pecado proviene de las decisiones libres de los hombres. El pecado proviene de las decisiones libres de los hombres. Sabemos de 1 de Juan, capítulo 3, que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, es desobediencia. La desobediencia no proviene de Dios. Proviene de las criaturas de Dios escogiéndose a sí mismos en lugar de Dios, amándose a sí mismos en lugar de Dios. El pecado original de Adán y de los ángeles caídos, eso fue una decisión para sí mismos, desobediencia y rebelión contra Dios. Y vivimos en un mundo maldecido o bajo la maldición del pecado y por naturaleza somos pecaminosos. Pero desde el primer pecado hasta hoy, ¿de dónde proviene? Proviene de las decisiones. ¿Qué harás? ¿Qué harás, Adán? ¿Qué harás, Eva? ¿Comerás del árbol o no? Es una decisión. ¿Puede comer? ¿Puede no comer? Cada día hay muchas decisiones de todos nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Matar o no matar? ¿Hurtar o no hurtar? ¿Cometer adulterio o no cometer adulterio? ¿Mentir o no mentir? ¿Honrar a Dios o no honrar a Dios? ¿Honrar a mis padres o no honrar a mis padres? ¿Puedo hacerlo o no? Decisiones libres. El pecado proviene de decisiones libres de los hombres. Entonces, sí somos pecaminosos por naturaleza y sí no podemos agradar a Dios, no podemos reconciliarnos con Dios por obras o por obediencia, pero podemos no matar, podemos no hurtar. Entonces, incluso nuestros vecinos pueden restringir su pecado,
pueden decidir no pecar en cada instancia, en cada situación. Son inclinados al pecado. El pecado es natural para ellos, entonces sabemos por qué escogen el pecado vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero el punto es que ellos pueden decidir no hacer esas cosas. Otra vez, repito, eso no les acerca a Dios, eso no les reconcilia con Dios en ninguna manera, pero eso reduce el mal, reduce el pecado en el mundo. Y el punto total, el punto más importante es ¿de dónde proviene ese pecado? ¿Por qué pasó esto? Porque tú decidiste hacerlo. O otra persona decidió hacer esa cosa. No por otra razón. Tú hiciste decisiones. Tú hiciste ciertas cosas. O la otra persona hizo decisiones y decidió hacer ciertas cosas. Otra vez, no es un misterio. Si el pecado es desobediencia, alguien desobedeció. El pecado proviene de las decisiones libres, libre porque puedes hacerlo o no hacerlo. También, letra B, el sufrimiento proviene de procesos necesarios, decisiones libres y eventos de coincidencia. Todas las cosas que pasan. ¿Por qué experimentamos el daño, la enfermedad y otras cosas, otros sufrimientos? El sufrimiento es mucho más que el cuerpo, obviamente. En algunos casos, nuestro sufrimiento es el efecto de procesos necesarios. En mi niñez había un programa en el televisor que se llama America's Funniest Home Videos. Los videos más cómicos de América, pero videos que los vecinos han tomado, no videos profesionales, videos de la casa. Y muchos de ellos muestran un joven, un teenager de 16 años en el techo. ¡Mira eso! Y salta del techo. ¿Qué pasa si saltas del techo? El video va a grabar tu fracaso, tu caída, y luego todo el país va a reírse de lo que te ha pasado. El punto es, si este joven dice, oh, ¿por qué estoy sufriendo? He quebrantado mi pierna. Tú puedes decir, la gravedad es un proceso, una fuerza necesaria. Tú estás sufriendo por una decisión libre que no ha tomado en cuenta una fuerza necesaria. Decidiste saltar en un mundo en que caemos. ¿Qué estuviste pensando? Entonces, nuestro sufrimiento proviene de procesos necesarios, decisiones libres y también eventos de coincidencia. Otra vez, si tocas el fuego, no seas sorprendido si te quema. Eso no es un misterio. Si comes la comida de Taco Bell, no seas sorprendido por los resultados. Así es. Vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué comí en Taco Bell? No sé, no me preguntes a mí, tú decidiste hacerlo. Cuando estamos en el carro, no quiero espantarles, pero cuando estamos en el carro, todos esos eventos combinan. Procesos necesarios, porque cada carro depende de procesos necesarios, una explosión controlada en el carro que literalmente es una explosión controlada que produce la fuerza para hacer que las llantas sigan o giren, gracias, etc. Eso es un proceso necesario. Las leyes de la física, mucho involucrado. También decisiones libres, dónde vas a manejar, a qué velocidad, etcétera, que vas a chequear los puntos ciegos, etcétera, decisiones libres, y también eventos de coincidencia, una piedrita que una camioneta tira por coincidencia a tu parabrisas y esto te distrae y no ves otra persona moviéndose. Y hay muchas cosas, procesos necesarios, decisiones libres, eventos de coincidencia.
y los seguros de auto están analizando todo eso e intentando maximizar ellos analizan eso para encontrar la ganancia máxima para ellos en todo eso. They're betting, no sé, ¿cuál es la palabra? Excusas para subir de peso. No, es que están, pues no importa. El punto es, ellos saben que ciertas cosas van a pasar, que habrá accidentes, pero ellos también saben que muchos de nosotros vamos a tener cuidado. Entonces ellos quieren tener la mayoría de las personas pagando sin accidentes para acumular una cantidad gigante de dinero. Y una porción pequeña de personas que van a tener accidentes que sí cuestan mucho, pero no tanto como todo lo que están ganando. Es decir, los seguros son un ejemplo de cómo ellos están viviendo en un mundo de procesos necesarios, decisiones libres y accidentes, cosas de coincidencia. Coincidencias son cosas que dos cosas han combinado sin intención. Nadie escogió eso, nadie intentó eso. Pero todo eso, los pecados, que son las decisiones de los hombres, y el sufrimiento que proviene de un mundo, el mundo en que vivimos, esas cosas son sujetadas a la soberanía y el decreto de Dios. Entonces, ¿qué hemos establecido? Uno, Dios ha decretado todo, no todo en la misma manera. Número 3, Dios ha permitido el pecado. Dios no peca, nosotros decidimos pecar. Y el sufrimiento proviene de todo el mundo alrededor. Número 4. Dios nunca permite el pecado o el sufrimiento como fines en sí mismos. El fin de permitir el pecado no es para que haya pecado en el mundo. No. El fin de permitir el sufrimiento no es para que te sufras. No. Al contrario. Dios nunca permite el pecado o el sufrimiento como fines en sí mismos. Para repetir Efesios 1:11, Dios realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, conforme a sus propósitos. Esto nos dice que Dios permite estas cosas con un propósito. Y el propósito no es simplemente que sufras o que haya pecado en este mundo. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 50:20? Génesis 50:20. La historia de José hablando con sus hermanos en Egipto cuando vinieron para comprar grano. Sí, grano. Y él reveló su identidad porque no lo reconocieron. Había pasado muchos años. ¿Y qué dijo José? Dijo, ustedes pensaron hacerme mal. Su intención, su propósito, su decisión fue hacer mal a José. Y lo hicieron. Pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos hoy. Mantener con vida a un pueblo numeroso. Sus hermanos lo tiraron en un hoyo. Lo vendieron en esclavitud. Y le mintieron a Jacob para que nadie lo busque. Y en todas esas decisiones libres y pecaminosas, Dios estuvo realizando sus propósitos. Y Dios permitió el pecado de los hermanos de José y permitió el sufrimiento de José mismo, no para que ellos pequen, ni para que José sufra y nada más, sino para preservar las vidas de muchos. Entonces Dios permitió el pecado, permitió el sufrimiento, todo con propósito, todo con un propósito bueno.
Y una ilustración es un molino de agua. ¿Qué hace el agua? El agua fluye. El agua hace eso, es lo que el agua hace. El agua corre, así como corre el agua. Pero el molinero guía su corriente para cumplir su propósito de girar el molino, ¿verdad? Y los hombres pecan, es lo que hacemos. Somos pecaminosos. Pero Dios guía el corriente de nuestros pecados para cumplir sus propios propósitos. Dios no permite ni el pecado ni el sufrimiento sin propósitos más grandes que el pecado mismo o el sufrimiento mismo. Sabemos esto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Número 5. Hemos dicho, Dios tiene propósitos. No permite que el pecado sea pecado nada más, que el sufrimiento sea sufrimiento nada más. No son fines en sí mismos. Número 5. Males simples o sencillos contribuyen a bienes complejos. Una oración un poquito rara, pero Dios construye algo bueno y complejo usando en todo eso cosas malas, como el pecado, como el sufrimiento. El fin del permiso de Dios en el pecado y el sufrimiento, el fin es la gloria de Dios y el bien de su pueblo. La gloria de Dios y el bien de su pueblo. Porque si nosotros avanzamos hasta el fin del mundo, Dios será glorificado en su justicia cuando los no creyentes son castigados eternamente. Y Dios será glorificado en su justicia y misericordia cuando los creyentes son bendecidos eternamente. Eso es el fin al fin. Pero el buen fin al fin de este mundo no es el único buen fin. Dios tiene otros fines buenos. Dios frecuentemente está realizando que experimentemos su bendición ahora y aquí, por medio del permiso del pecado y del sufrimiento. Como vimos en José, que Dios realizó un bien, algo bueno para muchas personas, separado en este momento del fin al fin. Y sabemos que Dios hace esto porque Pablo nos lo dijo en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Podemos decirlo así, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, incluso el mal, ayuden para bien. Entonces los males que Dios permite contribuyen al fin a un fin bueno, un buen fin. Todas las cosas, incluyendo el pecado y el sufrimiento, ayudan a bien por la soberanía de Dios. Entonces Dios construye un bien complejo de males sencillos o simples. Así como en la vida de José, tirándolo en el hoyo, esclavizándolo y mintiendo a Jacob eran males sencillos, pero contribuyeron a un bien muy complejo. Los hermanos en Egipto casi no podían entender lo que estuvieron escuchando. Solamente José, quien había sido la persona involucrada en todo el proceso, él entendió, pero sus hermanos no podían entender la historia. ¿Cómo puede ser que todo eso ha pasado? Porque Dios estuvo guiándolo, dice José. Dios encaminó, Dios guió y dirigió el proceso.
Entonces, para resumir, Dios ha decretado todas las cosas, incluyendo el pecado y el sufrimiento, pero no todo en la misma manera. Ciertas cosas ocurren necesariamente, otros libremente, otros coincidentemente, pero todo guiado y gobernado por Dios, quien permite el pecado y el sufrimiento para crear bienes complejos de males sencillos. Entonces, en el no mucho tiempo que tenemos, vamos a concluir con 7 conclusiones, pero son más cortos, son más breves que los 5 puntos que ya hemos cubierto. Entonces, número 1, habiendo establecido ese fundamento, número 1, el buen fin del permiso de Dios no anula la maldad de los males simples o sencillos. ¿Por qué digo eso? ¿Qué es la aplicación? La aplicación es que debemos llorar y lamentar con los que lloran. Debemos sufrir con los que sufren. Si alguno está sufriendo, no leas Romanos 8:28 inmediatamente. ¿Por qué lloras? ¿Eso ayuda a bien? Sí, pero es un mal que ayuda a bien al fin, pero ahora es mal. Esto me duele, estoy sufriendo. Entonces, si la persona no puede escapar de su lamento, si no puede escapar de cómo algo le oprime y deprime, sí, entonces podemos pasar a Romanos 8:28. Hermano, hermana, Dios tiene, sí hay buenos propósitos en eso. La Biblia nos asegura de eso. Pero en el momento, tengan cuidado, no se apuren a Romanos 8:28 inmediatamente. Porque los males son males. Las cosas malas son malas. Y no, eso no anula, eso afirma eso. Entonces debemos sufrir con los que sufren. El buen fin del permiso de Dios no anula la maldad de los males simples. Número 2. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí, merecemos más. Merecemos más. Esdras 9:13. Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, a pesar de que tú, oh Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que merecía nuestra iniquidad. En Esdras, esos son israelitas que habían regresado a Jerusalén después de 70 años de esclavitud en Babilonia, después de la destrucción de Jerusalén, después de la escasez de toda comida durante el siege, cuando la ciudad fue rodeada, después de la muerte de miles de israelitas, después de mucho sufrimiento. Ellos dicen, nuestros pecados merecían más que lo que hemos sufrido. Y nosotros tenemos dolor de cabeza y pensamos, yo no merezco eso. ¿Por qué? ¿Por qué? No debemos pensar que merecemos una condición mejor. El descontentamiento proviene de la idea que merecemos algo mejor. Debemos estar agradecidos que verdaderamente no sufrimos mucho. No estoy negando los sufrimientos de cada uno. Solamente diciendo que merecemos peor. Merecemos más. Número 3. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí no es descontrolado. No es descontrolado. Nuestro sufrimiento no es Dios diciendo, yo no tengo nada que hacer con eso. Yo no hice eso, no tengo nada que hacer con eso. Sí, Dios no lo hizo, pero Dios está controlándolo, guiándolo. Eso nos consuela, eso nos hace confiar que Dios es soberano sobre el pecado y el sufrimiento. David regocijó en Salmo 139 que sus días fueron planeados y que Dios lo rodeó delante y detrás. David confió en eso. David no confió, Dios ha planeado todos mis días, entonces nunca habrá ningún problema en ellos. No, David había experimentado cosas horribles.
de tristeza muy profunda, incluso sus propios pecados. Entonces, cuando David es consolado por la soberanía de Dios sobre todos sus días, eso significa que su sufrimiento es controlado por Dios, guiado por Dios. Número 4. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí no solamente es controlado, pero también tiene un propósito. No es sin propósito. Y ya hemos dicho eso, pero consideren algunos casos conmigo. Los que están enfermos o dañados físicamente, los heridos y los enfermos, son los más, o deben ser, los más despiertos acerca de su mortalidad. El sufrimiento físico es un recuerdo fuerte y constante de nuestra mortalidad. Y lo bueno para el enfermo o el herido es que ellos se dan cuenta de algo que pasará a todos nosotros. Hermanos y hermanas, todos nosotros vamos a morir. Y eso no es algo para espantar, es la realidad. ¿Quién puede evitar la muerte? ¿Quién ha evitado la muerte? Obviamente una persona, pero entre los hombres que son hombres y nada más, ¿quién ha evitado la muerte? No hay nada tan cierta como la muerte. Nadie lo puede o la puede evitar. Entonces, si hay un fin para todos nosotros, inevitable, asegurado, ¿quién no se preparará para eso? Los enfermos y heridos deben ser los más despiertos acerca de un fin asegurado que todos nosotros tenemos que enfrentar o ser enfrentados por eso. Eso es bueno para ellos. Y muchos piensan, oh, pastor, no seas tan, mórbido, no hables tanto de la muerte y esas cosas, pero no soy una wet blanket, una para fiestas, agua fiestas. No quiero ser un agua fiestas, es la realidad. No sean ciegos de la realidad. Y los días que Dios nos da en la tierra, podemos regocijarnos con la esposa de nuestra juventud. Podemos regocijarnos en nuestro trabajo, Eclesiastés, etc. Pero todos nosotros vamos a morir y los enfermos y los heridos son los más conscientes de eso, o deben ser. Y por eso deben ser los más preparados para algo que todos nosotros vamos a experimentar. Entonces los enfermos y los heridos han sido enviados a la escuela más prestigiosa para la eternidad y están recibiendo una educación más completa y más avanzada que los demás. Algunos no reciben buenas notas, algunos no se gradúan, pero han recibido una oportunidad para contemplar su mortalidad y prepararse para ello. Ellos han recibido los mensajeros de la muerte, los heraldos negros. Y todos nosotros debemos estar tan conscientes, pero no somos. Los enfermos, los heridos deben ser así. Entonces, eso es solamente un ejemplo de un caso en que algo malo, un sufrimiento actual, tiene una bendición grande o la oportunidad para una bendición grande. Si tus padres te envían a una escuela prestigiosa y si tú no te aprovechas de la oportunidad, eres un necio. Si Dios nos envía a la escuela del sufrimiento y nosotros rechazamos nuestra educación, somos necios. No estamos respondiendo, estamos luchando contra Dios. Debemos vivir de tal manera que estamos listos para nuestras muertes o la venida de Cristo en cada momento. Y los enfermos, los heridos, los empobrecidos son o deben ser los más listos, los más anhelosos, los más ansiosos para algo que todos nosotros vamos a experimentar. Los pobres
no tienen las riquezas que nos distraen de la eternidad. Los enfermos no tienen la fuerza que nos distrae de nuestra mortalidad. Entonces los pobres y enfermos, ellos ven su mortalidad y ven la eternidad más que nosotros, más que los demás. Y eso es una bendición muy grande. Es una bendición que muchos no quieren. No, quiero vivir así, sin mi mortalidad, sin la eternidad frente de mí. No me hables de eso. No quiero verlo, no quiero oírlo, no. Y a veces está las personas que Dios dice, ok, te envío a la escuela del sufrimiento, porque tú lo necesitas más. Número 5. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí, la gracia de Dios es suficiente para soportarlo. Jesús le dijo a Pablo que su gracia es suficiente para soportar las aflicciones. La gracia de Cristo es suficiente. No nuestra fuerza, no nosotros mismos. Pablo también dijo que puede hacer todas las cosas por medio de Jesucristo, quien me hace fuerte. ¿Cómo se expresa? ¿Quién me fortalece? Gracias. Y a veces pensamos de este versículo como, yo puedo subir montañas entonces. Pero el contexto es, Pablo dice, yo puedo sufrir cualquier cosa, yo puedo soportar todo sufrimiento por medio de Cristo, quien me fortalece. Porque la gracia de Cristo, la gracia de Dios es suficiente. Hebreos 12, 1 al 2. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Dios nos envía a la escuela del sufrimiento, es sí para que veamos nuestra mortalidad y la eternidad, pero también para que entonces, habiendo visto eso, nosotros miremos a Jesucristo, en quien es el aguijón de la muerte ha sido quitado, en quien la condenación de la muerte ha sido quitado. Puestos los ojos en Jesús. Y en este viaje, esta carrera, sabemos durante el peregrinaje que todas las cosas ayudan a bien. Entonces hay suficiente gracia, hay suficiente consuelo para los hijos de Dios para soportar toda aflicción hasta el fin. Yo conozco el fin y yo sé, dijo Pablo, sabemos, yo sé que hasta el fin todas las cosas ayudarán a bien. Por eso por la gracia de Dios, con la gracia de Dios, puedo soportar todo sufrimiento. No voy a hacerlo muy bien todos los días, pero por la gracia de Dios voy a llegar al fin. Dios no promete que su gracia quite todas nuestras aflicciones, sino que nos capacite para soportarlas. Mira a Cristo y su gracia para poder perseverar. Número 6. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí, en Cristo hemos sido liberados de toda condenación. Eventos malos o acciones malas y sencillas o sencillos contribuyen a cosas buenas y complejas. ¿Cuántos pecados fueron cometidos en la crucifixión de Jesucristo? ¿Cuántos pecados? No sé, muchísimos pecados que Dios permitió, que Jesús permitió. Sin embargo, ¿qué fue el resultado? El bien complejo. Nuestra salvación, nuestra redención, el perdón de todos nuestros pecados y una herencia futura, una herencia eterna, una herencia perfecta. La obediencia de Jesús atribuida a nosotros, la satisfacción de la justicia de Dios, nuestra adopción en la familia de Dios. Y por eso cuando el pecado y el sufrimiento nos abruman y nos afligen y nos deprimen, sabemos que todo eso no puede cambiar
o afectar la verdad cierta que el cielo es nuestra en Cristo. Si perdimos nuestro dinero, si perdimos nuestra salud, esas cosas nos prohíben de jubilarse o relajarse. Pero tenemos un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban. Entonces, si pierdo mi dinero, si pierdo mi salud, sí me prohíben de jubilarme o relajarme, pero no me prohíben de entrar en el cielo, me preparan para ello. Porque ahora no estoy confiando en mis bienes, no estoy invertido en este mundo y yo sé que mi carne se fallará, que mi carne no puede endurecer, que no puede perseverar, que todo será destruido. Entonces la pérdida de esas cosas no me prohíben del cielo, me preparan para el cielo. La polilla, el óxido, corrompen aquí, pero no allá. El ladrón entra aquí, pero no allá. Y nuestro tesoro, Jesús, y la gloria en Él, está allá. Número 7. Cualquier sufrimiento que experimentemos aquí no puede compararse con la gloria ganada por nosotros en Jesucristo. Las aflicciones de esta vida son aflicciones de esta vida. Son dolorosos para el cuerpo y el alma. Son aflicciones. Pero no durarán. Terminarán, cesarán, son finitos. Y al fin, el fin que Dios nos ha preparado será una eternidad sin pecado, sin dolor, sin tristeza, una eternidad de gloria incomparable, una eternidad con Dios. Y la palabra de Dios nos dice que los sufrimientos de esta vida son ligeras por comparación, son incomparables con la gloria venidera. Entonces, hermanos, sean fuertes y valientes. El pecado y el sufrimiento que Dios permite no te prohíben, sino que te preparan para tu reunión con Él. Entonces, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Vean el infierno del cual fuiste rescatado y vean la gloria venidera a la cual Él te llevará. Y hasta entonces, estudia en la escuela del sufrimiento y sírvele a Cristo con gozo y gratitud. Amén. Oremos.